cosa me deja usarlo. Bueno, entonces, bueno, veamos el enunciado. Dice, suponga que el 2% de los bloques de concreto del proveedor A y el 3% del proveedor B contienen defectos. Entonces, en este ejercicio tenemos dos tipos de evento. El primer evento es de dónde provienen los bloques de concreto. Entonces, aquí tenemos que podemos ver la tabla de la siguiente manera. Este es el proveedor A y este es o sea, digamos, aquí tenemos el proveedor, que puede ser el proveedor A o puede ser el proveedor B. Y tenemos el porcentaje, vamos a ver, dice, ok. Y luego tenemos el otro evento que es los bloques, cuando esos bloques están defectuosos. Y tenemos un porcentaje de bloques defectuosos de cada proveedor. Entonces tenemos que del proveedor A tenemos un 2%, el proveedor B tenemos un 3%. Ahora dice, los bloques de concreto usados en una, de los bloques de concreto usados en una obra, el 70% vienen del proveedor A y 30% vienen del proveedor B. Y luego vamos a tomar, por ejemplo, un bloque al azar de los que tenemos en la obra. Cuando nosotros tomamos un bloque al azar de la obra, tenemos una probabilidad igual al 70% o a 0,7 más bien, de que ese bloque provenga del proveedor A y un 30% de que ese bloque venga del proveedor B, porque así es como fueron suministrados los bloques, ¿no? Entonces, la probabilidad de que venga, mejor voy a borrar esto. Voy a escribir. Yo tendría que la probabilidad de que ese bloque que yo tomo aleatorio venga de A es igual a 0,7. La probabilidad de que venga de B es igual a 0,3, ¿no? Luego, yo también conozco cuál es la probabilidad de que un bloque que venga del proveedor A venga con defectos. Eso sería la probabilidad condicional. Vamos a poner esto por aquí. La probabilidad condicional de que tenga defectos, vamos a ponerle una D, tenga defectos, dado que, ¿dónde está la línea? Aquí está. Bueno, aquí está. Dado que viene de A, esa probabilidad es igual a 0,02. Y la probabilidad de que tenga defectos, dado que viene del proveedor B, es igual a 0,03. Esta era digamos, entender estas probabilidades de esa manera era clave para resolver este ejercicio. Entonces ahora dice, ¿cuál es la probabilidad de que uno de los bloques usados en la obra y que contiene fallas, o sea, el bloque ya, tomamos un bloque y ese bloque tiene defectos, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí. Probabilidad de que uno de los bloques usados en la obra y que contiene fallas, es decir, que estamos dando por hecho que el bloque tiene fallas. Esto, el identificar que eso es un hecho, que lo estamos dando por hecho, es clave para resolver este ejercicio. Y entonces me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido suministrado por el proveedor B? ¿Okay? Entonces, ¿qué probabilidad es la que me están preguntando? No es la probabilidad de B tal que D. Ajá, correcto. Es la probabilidad condicional de que
provenga del proveedor, o sea, que el bloque venga del proveedor B, haya sido suministrada por el proveedor B, dado que tuvo fallas. Ujú. Eso es lo que me están preguntando. Entonces, para eso utilizamos la fórmula de Bayes, que nos da la probabilidad, una probabilidad condicional en función de la otra. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? La probabilidad de que B, de que ocurra B, dado que tiene fallas, es igual a la probabilidad condicional de que tenga, perdón, es que usé fallas y debería ser, por usar la misma letra, debería ser defectos. Sería así, probabilidad de que provenga de B, dado que tiene defectos, sería igual a la probabilidad de que tenga defectos, dado que viene de B, multiplicado por, ¿alguien me ayuda con la fórmula? Probabilidad de B, profe. Dividido entre Probabilidad de D. exacto, probabilidad B dividido entre la probabilidad D. ¿Ok? Esa sería la fórmula, ¿de acuerdo? Entonces, esta probabilidad D respecto a B ya la tenemos, que es 0.03. La probabilidad B también la tenemos, que es 0,3. Entonces, esta es la probabilidad de B, dado que tiene defectos, es igual a la probabilidad de que tenga defectos, dado que proviene de B, por la probabilidad de B dividido entre la probabilidad de D. ¿Okay? Entonces, las dos primeras probabilidades las conocemos porque son datos que están dados. La primera es 0,03 y la segunda es 0,3. Y la que va en el denominador, que es la probabilidad completa de tener defectos, recuerden que esa la podemos calcular, la probabilidad ya no condicional sería igual a cada una de las probabilidades condicionadas de respecto a de respecto a B por la probabilidad de A y la probabilidad de B, dado A por la probabilidad de A más la probabilidad de D dado B por la probabilidad. Este sería el cálculo del denominador. Entonces, tendríamos ya finalmente... Pero disculpe, Sí. ¿no podría hacer el texto un poco para arriba? Es que no se ve por la barra de zoom. El cálculo finalmente sería el siguiente, la probabilidad de B dado D sería igual a 0,03 por 0.3 dividido entre 0.02 por 0.7 más 0.03 por 0.3. Y entonces ahí tendríamos, a ver, 0.03 por 0.3 dividido entre 0.02 por 0.7 más 0.03 por 0.3. 0.39. Tal vez la parte más dificultosa de este tipo de ejercicios es comprender que lo que se está preguntando es esto, ¿no? Comprender que lo que se está preguntando es esta probabilidad condicional. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo dijo que se llama la probabilidad D? Esa probabilidad que era la suma de algo, dijo usted. Esta de aquí abajo. Ajá, correcto. Sí. Yo tengo, estas probabilidades son probabilidades condicionales. Estas son la probabilidad condicional de que tenga, ¿cómo dicen el enunciado? Errores, defectos. La probabilidad que tenga defectos, dado que el bloque es del proveedor A. Esta otra es la probabilidad de que tenga defectos, dado que es del proveedor B. Ahora, esta otra probabilidad que calculamos aquí, la probabilidad de D, sería cuál es la probabilidad de que uno de los bloques que tenemos en el proyecto tenga defectos. Pero ya no es una probabilidad condicionada, ya no está condicionada al proveedor, sino una probabilidad ya general, ¿verdad? Sin condicionar. O también se conoce como probabilidad total. Y esa probabilidad se calcula utilizando las probabilidades condicionadas, que son las que tenemos acá, multiplicadas por estas otras probabilidades del evento que damos por hecho, que venga del proveedor A o que venga del proveedor B. ¿Alguna pregunta? ¿Queda claro? Profe, Sí. bueno, no es con este ejercicio, es con el 13. Es que estaba viendo que la solución Ajá. correcta se supone que es 0.97.
pero creo que ahí usted lo estaría dividiendo entre la probabilidad de A y no entre la probabilidad de B, como dice el teorema. Entonces no sé si fue que se Pero, equivocó o si es así como usted lo hizo. ¿En cuál ejercicio? En profe, el nada 13. más, perdón que lo interrumpa. Antes de que pase el ejercicio, una pregunta rápida del 18. Sí. Siempre que usted nos pida la probabilidad, o sea, aparte de que nos la den en porcentajes, ¿nos va a pedir que la reportemos en decimal o también la podemos reportar, digamos, por ejemplo, en 39%? No, en decimales. Ok, listo, Ajá. gracias. Eso sería. Ok, ahora sí, ¿cuál otro ejercicio decías? El 13 era solo una 13. pregunta de respuesta Ok, vamos prácticamente. a ver. Este es. Sí, exacto. Es que según el teorema, para encontrar eso sería la probabilidad de A unión B entre la probabilidad de B, pero la solución que da, o sea, la que se supone que es correcta, Ajá. Ah, puede ser que divide. puede ser que me haya equivocado, pero sí, Ok, la probabilidad condicional de A respecto a B es la probabilidad de A y B, ¿verdad? Entre la probabilidad de B, correcto. Así es como se calcula. Ujú. Entonces, vamos a ver, calculémosla en este caso. La probabilidad de A y B sería esta, ¿no? Sería este valor. Y la probabilidad de B, aquí B es este, ¿verdad? Vamos a ver, B es el evento en que una muestra tenga excelente acabado. Ajá, o sea, esta. Más bien. Acabado en el borde, más bien esta. Sí, esta de acá. Que serían 90. ¿Verdad? Acabado superficial. Sí, entonces en este caso sería 80 dividido entre 90. Punto 89. sí, está bien. Ujú, Gracias, profe. con gusto. ¿Alguna otra consulta? Yo, profe, Sí. es que no entendí la notación más que todo de las preguntas 5, 4, 5 y 6. 4, 5, 6. Ahí no es decir como qué significa el X barra X. Esta es la notación que normalmente se utiliza para describir conjuntos, ¿no? Sería el conjunto A, o en este caso le llamamos evento, el evento A es igual a todos los valores de X, tal que X es menor que 72,5. Eso es lo que significa. Eso quiere decir que el evento A dice que son todos los números, bueno, y arriba se habla de que son números reales positivos, ¿verdad? Es decir, que ese sería el espacio muestral. El espacio muestral es R+. Eso quiere decir que comienza en cero, pero sin incluir el cero, hasta más infinito. Ese es el espacio muestral que estamos usando aquí. En este espacio muestral se tomaron dos eventos, es decir, un subconjunto de los datos. El primero, que es A, tiene valores que son menores que 72,5. Este es 72,5. No incluye, porque dice nada más menor, entonces no incluye, está aquí abierto y sería todo este rango entre 0 y 72,5. Ok, eso era lo mismo que hacer intervalos, entonces nada más Sí, como de entonces 0 a 75, a 72,5 y listo. sí, esa es otra forma de escribir este intervalo. Lo que pasa es que no era necesario porque arriba se decía que el espacio muestral era los reales positivos, pero en este caso se pudo también haber escrito aquí después de x tal que, aquí se pudo haber escrito 0 menor que x menor que 72,5. Pero no era necesario, como digo, porque ya se había definido que el espacio muestral S eran reales positivos. Entonces yo podía escribir A solamente diciendo que era X menor que 72,5. Y ya estaba claro que llegaba hasta 0. Ah, ok. Es que yo tuve problemas más que todo por la anotación de la respuesta, porque era como muy variable y muy difícil que uno la tuviera como exactamente igual a como está en el programa. Ajá. Entonces Ok. no sé si como que eso lo vaya a considerar como en pruebas o cosas así, para no tener como una respuesta tan única. Veamos, por ejemplo, dice, describa el siguiente evento. En este caso, B es números mayores que 52,5, ¿verdad? Entonces, más bien en este caso, partía de aquí, como no tiene la igualdad, tiene 52,5 y es mayor, entonces es de aquí hasta infinito. Ahora pregunta por el evento B'. Entonces, el evento B' sería esto que quedó aquí. Ahí B' sería, no voy a sería B', sería igual a qué? A el evento que estaría conformado por, a ver, no encuentro, aquí está, sería
X tal que, aquí podríamos escribir simplemente X menor o igual que 52,5. De nuevo, porque ya estamos diciendo que son números reales. O podría escribir B' igual al evento de los X tal que 0 menor que X menor o igual que 52,5. Esos serían las dos posibles nomenclaturas de la respuesta. Ah, ok, gracias. Lo que vamos a estudiar hoy básicamente es el tema de las variables aleatorias. Entonces, vamos a empezar aquí tal vez por estas definiciones que son las más importantes. Nosotros vamos a llamar a una variable como una variable aleatoria cuando tenemos un espacio muestral donde tenemos los distintos valores que puede adquirir el resultado de un experimento, ¿verdad? Esos valores del experimento, ese valor numérico del experimento es lo que vamos a denominar variable. Y es aleatoria porque, como sabemos, el resultado del experimento tiene incorporado variabilidad. Y la variable aleatoria va a estar definida tanto por el valor del resultado del experimento como con la probabilidad de que ese determinado valor sea el resultado del experimento. Vamos a ver aquí un ejemplo sencillo. Dice, aquí el experimento que se está haciendo es haciendo 3 mediciones y determinando la cantidad de resultados de esas 3 mediciones digamos que son exitosas. En este caso, habla sobre el tiempo de recarga de un flash y hay un determinado estándar, ¿verdad? Para que la cámara pase la prueba, ese resultado tiene que ser, me imagino, menor que 0.8. Es que aquí es probabilidad. Más bien, la probabilidad de que la cámara dé un buen resultado es de 0,1. Entonces se hacen las pruebas para 3 cámaras y entonces nuestra variable aleatoria, en este caso, está definido como la cantidad de cámaras para las cuales la prueba fue exitosa. Entonces, el espacio muestral estaría conformado por 4 distintos valores, ¿verdad? Porque los resultados son ninguna de las cámaras, o sea, el valor de X, que es nuestra variable aleatoria, sería 0, 1, 2 o 3. Ese sería que hemos definido como espacio muestral. Nuestro espacio S estaría conformado por esos 3 valores, 0, 1, 2 o 3. Ahora, como les decía, nosotros definimos una variable aleatoria no solamente con el valor, que serían cualquiera de estos 4 valores, sino con la probabilidad asociada a cada uno de los valores. ¿Cuánto es la probabilidad de que sea 0, 1, 2 o 3? Entonces, aquí nos dan la información de que la probabilidad de que una cámara pase la prueba, de hecho esto aquí le faltó en algún lado la probabilidad, es de 0,8. ¿Cuál sería entonces la probabilidad de que el resultado sea 0? ¿Cómo lo calculamos? ¿Profe, qué significa que el resultado sea 0? Que estamos definiendo nuestra variable, estos son los distintos valores de nuestra variable X. Y definimos X como la cantidad de una prueba de 3 cámaras, la cantidad de cámaras que resultaron exitosas, que pasaron la prueba. Aquí está. La variable aleatoria X denota el número de cámaras que pasaron la prueba. Entonces, si X es 0, es que ninguna cámara pasó la prueba. Un tercio. No. Sería 0,2 a la 3. Estamos diciendo que la probabilidad de que una cámara pase la prueba es 0,8. Entonces, la probabilidad de que una cámara no pase la prueba sería 0,2, ¿cierto? Profe, Sí, sería de 0.2 por 0.2 por 0.2, ¿no? correcto. Es lo que aparece acá. La primera cámara, cuando X es 0, la primera cámara falló, la segunda también y la tercera también. Aquí estamos diciendo que las pruebas son independientes entre sí. Entonces, la probabilidad de que esta falle es de 0,2. Esta también y esta también. Entonces, sería el producto de esas 3 fallas me daría 0,0. ¿Ok? Esa sería la probabilidad asociada a este valor del espacio muestral. La probabilidad de que X sea 1, es decir, que una de las cámaras, no solamente una de las cámaras, pase la prueba, sería esta. Sería 0,2 por 0,2, porque entonces 2 fallaron por 0,8. Este sería uno de los posibles resultados, donde la primera cámara falla,
la segunda cámara falla y la tercera cámara da bien, ¿de acuerdo? Pero también puede ser que esto ocurra en un orden distinto, que sea 0,2, 0,8 y 0,2 o 0,8, 0,2 y 0,2, ¿verdad? Habría que tomar en consideración todas las posibles combinaciones en las cuales una de las tres cámaras pasó la prueba y las otras dos cámaras no pasaron la prueba, ¿de acuerdo? Son tres combinaciones que son esta combinación y esta combinación. Bueno, estos posibles formas en que ocurran las pruebas. Entonces, de esa manera va uno definiendo las probabilidades de que X vaya obteniendo algún resultado, un resultado particular. Bien, entonces ahora vamos a denominar distribución de probabilidad precisamente a la tablita que me daría los distintos valores X que puede resultar de esa variable aleatoria junto con las probabilidades asociadas a cada uno de esos valores. Que en este ejemplo 2 vamos a suponer que esto es la transmisión de un bit, se está transmitiendo a través de un canal digital y existe la posibilidad de que ese bit sea transmitido erróneamente. Vamos a transmitir 4 bits, ¿verdad? Y tendríamos, y X lo vamos a definir como la probabilidad de que X sea la cantidad de bits que fueron transmitidos erróneamente. La variable X podría obtener los siguientes valores, 0, 1, 2, 3 o 4, porque son 4 bits los que vamos a transmitir. Entonces puede ser que ninguno se transmita erróneamente, que 1, que 2, que 3 o 4. Y vamos a suponer que las probabilidades, aquí no las vamos a calcular, sino que están dadas, las probabilidades de que eso ocurra son las siguientes. La probabilidad de que X sea 0 es 0,65, 61. La probabilidad de que X sea 1 es 0,2916, etc. Son estos valores que están aquí. Este es todo el espacio muestral y la suma de esas probabilidades da 1. Esta tablita, la cual contiene los valores de X y las probabilidades de que X obtenga ese valor, es lo que llamamos distribución de probabilidad. Esa distribución de probabilidad se puede representar gráficamente de manera similar a como nosotros hicimos las distribuciones de frecuencia cuando estábamos haciendo análisis de datos. Entonces, una función de probabilidad se define de la siguiente manera. Es una función de el valor de X, donde X es un determinado valor que puede asumir nuestra variable aleatoria, donde este valor es mayor o igual que 0 y la suma para todo el espacio muestral es 1. Y donde cada uno de los valores de esta función X corresponde a la probabilidad de que nuestra variable aleatoria obtenga el valor de X minúsculo. Fíjense que la notación que nosotros estamos usando para las variables aleatorias es esto. X mayúscula es nuestra variable aleatoria genérica y X minúscula es uno de los posibles valores que X mayúscula puede tener según la definición del espacio muestral. Veamos un ejemplo. Vamos a definir la variable aleatoria X como la cantidad de muestras necesarias de ser analizadas para detectar que una partícula tenga contaminación. Vamos a suponer, aquí nos están diciendo que la probabilidad de que la muestra contenga una partícula, una gran partícula, es de 0,01. Ese es un valor dado en el enunciado. Vamos a suponer también que las muestras son independientes. Entonces vamos a ver cómo encontrar la distribución de probabilidad de X. Vamos a llamar P a, digamos, a una partícula contaminada, ¿verdad? Cuando esa partícula está presente en la muestra. Y vamos a llamar A cuando en esa muestra la partícula está ausente. Entonces, vea que hemos definido X como la cantidad de muestras necesarias para identificar esa partícula de gran tamaño en la muestra. Entonces, ¿cómo sería el espacio muestral? El espacio muestral comenzaría con una primer muestra. Si en esa primer muestra esa partícula la detectamos, entonces X, que es la cantidad de muestras necesarias para identificar la partícula, sería 1, ¿verdad? O sea, tendríamos, porque fue identificada en esa primer muestra. Después, si la primer muestra no fue identificada la partícula, ¿verdad? Esa estaba ausente, entonces tuve que tomar una segunda muestra y vamos a suponer que esta sería otro posible resultado. La primera muestra está ausente,
y en la segunda muestra la partícula está presente, ¿verdad? Esto corresponde al valor de x igual a 1 y esto corresponde al valor de x igual a 2. Si x es igual a 3, eso significa que en las dos primeras muestras la partícula estaba ausente y en la tercera muestra sí estuvo presente. Entonces se necesitaron 3 muestras para identificarlo. X sería 4 si en las primeras 3 muestras no fue identificada la partícula, estaba ausente, y en la muestra número 4 apareció. Y así sucesivamente, ¿no? Así, esto serían los distintos valores de X de nuestra variable aleatoria. ¿Cómo? Esa sería la primera parte, que es definir los valores de X, ¿verdad? 1, 2, 3 o 4. En este caso, donde la variable X, este numerito, significa cuántas muestras tuve yo que revisar para identificar la presencia de esa partícula. A la par de esto, necesito calcular las probabilidades. Entonces, nos decían que la probabilidad de que en una muestra la partícula sea identificada es de 0,01. Entonces, si la partícula se identifica solamente en la primera muestra, la probabilidad de que eso ocurra es 0,01. Cuando X es 2, significa que, como habíamos visto, la primera muestra no se identificó y en la segunda sí. La probabilidad de que la muestra no se identifique sería 1 menos 0,01, o sea, 0,99. Entonces, la probabilidad de que X sea 2 sería 0,99 por 0,01. Es decir, aquí la partícula no se identificó en la primera muestra y sí se identificó en la segunda. De la misma forma, cuando X es 3, significa que la partícula no fue identificada en las dos primeras muestras, o sea, 0,9 por 0,9, y sí se identificó en la tercera. Cuando X es 4, no se identificó en las primeras 3 muestras, pero sí en la cuarta. Y así sucesivamente. ¿Okay? Vean que nosotros entonces podríamos generalizar el cálculo de esta probabilidad como si vamos a, llamemos P a 0,01. Entonces, el cálculo sería 1 menos P, que eso sería 0,99, elevado a la, fíjense que si X es 4, se eleva a la 3, entonces sería a la X menos 1, multiplicado por P, ¿no? P a la 1. Esa sería la forma de calcular la probabilidad de X. ¿Sí? Sería esta fórmula. Entonces, nosotros vamos a llamar distribución de probabilidad entonces a los distintos valores de que puede obtener nuestra variable aleatoria junto con la probabilidad de que ese valor sea el que se encuentre. ¿Sí? Sigamos con este ejemplo. Considere la distribución de probabilidad del ejemplo número 2, o sea, esta distribución de probabilidades. Esas probabilidades no las calculamos, sino que fueron dadas. Y dice, encuentre la probabilidad de tener 3 o menos bits con error. Estos son los datos que teníamos del ejemplo número 2. Teníamos que, aquí recuerden, el ejemplo se trataba de la transmisión de bits. La variable X estaba definida como la cantidad de bits que eran detectados como erróneos, ¿verdad? Eran transmitidos de forma equivocada en un experimento en el cual se transmitían 4 bits. Entonces, de esos 4 bits, los valores de bits transmitidos erróneamente podían ser 0, 1, 2, 3 o 4. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Y se ve el archivo de Excel también. Vamos a hacer, Sí. esto, más grande. Ok. Ok, entonces esto es cantidad de bits que fueron transmitidos erróneamente. Las probabilidades de que cada una de estas cantidades ocurra eran valores
que nos estaban suministrando, eran dados, esto no está calculado, y son estos valores que aparecen aquí. Ahora lo que nos preguntan es, ¿cuál es la probabilidad de tener 3 o menos bits con error? Entonces, esa probabilidad se calcularía como la probabilidad de que X sea menor o igual que 3. Esta sería una probabilidad que se conoce como acumulada. La probabilidad de que X sea menor o igual que 3 es la probabilidad de que sea 0, la probabilidad de que sea 1, la probabilidad de que sea 2, más la probabilidad de que sea 3, porque aquí hay una igualdad. ¿Sí? Entonces simplemente sería sumar esas 3 probabilidades. ¿Sí? Sumaríamos .65, .29, .04 y .0036. ¿Sí? Eso es lo que llamamos entonces función de distribución acumulada. Simplemente sería la suma de los valores de probabilidad individual. Aquí en esta tabla lo podríamos calcular. Veamos. Para todos los valores. Aquí esta columna ven que la llamamos X. Esta es la probabilidad de que X sea igual a este valor de X minúscula o lo que hemos llamado aquí en la presentación F de X. F minúscula de X. Ahora la probabilidad acumulada la vamos a llamar F mayúscula de X. Entonces, al igual que lo hicimos, esto es muy parecido a cuando hicimos distribución de frecuencias con los números. Esta es la probabilidad normal o la frecuencia normal, y esta que es la probabilidad acumulada para F mayúscula de 0 es 0,65, F mayúscula de 1 sería 0,65 más la de 1. 0,9477 sería entonces la probabilidad de que X sea menor o igual que 1. ¿Okay? Y así sucesivamente vamos acumulando. Vean que el valor de 3 es el que obtuvimos aquí en el ejemplo. La distribución de probabilidad acumulada para el último o el valor más alto de la variable, pues obviamente va a llegar a ser 1. Entonces definimos la distribución de probabilidad acumulada simplemente como la suma de todos los valores de F minúscula de X. ¿Okay? La probabilidad acumulada es un valor también entre 0 y 1, y siempre y cuando el valor de X, si el valor de X es menor que Y, por ejemplo, 1, aquí X tiene un valor de 1 y aquí X tiene un valor de 4, la F mayúscula de X siempre va a ser menor que F mayúscula de Y, como lo podemos notar acá. ¿Sí? Estas distribuciones de probabilidad pueden ser representadas gráficamente, también como de manera similar a la distribución de frecuencias acumuladas. Lo importante es que la distribución de de probabilidad acumulada, siempre las probabilidades van a venir aquí desde digamos, los valores de X los vamos a representar desde menos infinito a infinito. Entonces, para este caso que tenemos 0, 1, 2, 3 o 4, tendríamos con estos resultados que F mayúscula para valores menores que 0, la probabilidad va a ser 0. Fíjense que para los valores de 0 hasta 1 va a ser la probabilidad acumulada. Bueno, este es otro ejemplo. Pero, sí. Esto es muy interesante porque vamos a utilizar aquí las fórmulas de cálculo de probabilidad que vimos hace como 2 clases. Este es el ejemplo 5 dice, yo tengo una producción diaria de 850 partes. De esas 850 partes, 50 partes son defectuosas, es decir, que 800 no tienen errores, esas están bien. Y vamos a tomar 2 muestras de forma aleatoria sin reemplazo.
Es decir, las sacamos y no las volvemos a poner. Y aquí estamos definiendo X como la variable aleatoria que me dice cuál es la cantidad de muestras, la cantidad de, sí, de muestras defectuosas en las muestras, en las dos muestras que tomé. Entonces hallemos la distribución acumulada de X. Vamos a irlo calculando. Bueno, aquí se va haciendo. Dice, fíjense que estamos tomando dos muestras de estas 850 y hemos definido X como la cantidad con errores. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ninguna muestra, de que X sea 0? Es decir, que ninguna de las dos muestras que tomé tengan defectos. ¿Cómo calculo eso? Fíjense que de las 850 partes, 50 tienen defectos, o sea que 800 no. Eso quiere decir que en la primera muestra la tomé de esas 800. Entonces, su probabilidad sería 800 entre 850. Una vez que tomo la primera muestra, me quedan 849. De esas 849, me van a quedar 799 sin defectos, porque ya saqué una sin defecto. Entonces, la probabilidad de que vuelva a sacar una muestra sin defectos sería 799, que son las muestras sin defectos que me quedan, del total de muestras 849 que tengo todavía. El producto de esas dos probabilidades, porque son independientes, sería 0.886. ¿Quedó claro cómo se calcula la probabilidad de que X sea igual a 0? ¿Podría repetirlo, profe? Aquí estamos, aquí decimos que tenemos el total de partes que yo tengo son 850. De esas 850, tengo 50 defectuosas. Por lo tanto, 800 no tienen defectos. ¿Verdad? 800 están bien. Así se dividen estas dos. De aquí, perdón. De aquí, de estas 850 partes, vamos a tomar dos muestras. ¿Okay? Y estamos definiendo X como la cantidad de muestras sin defectos. ¿Verdad? Y queremos calcular, entonces vamos a ver, ¿cuál sería mi espacio muestral? ¿Cuáles son los valores que puede obtener X? X puede obtener solamente tres valores. 0, 0, 1 o 2, porque son dos muestras. Esos son los tres valores de X. ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra que X es 0, que X es 1 o que X es 2? Vamos con el primero. Que X sea 0 significa que las dos muestras que yo tomé salieron de aquí. Porque estas son las muestras sin defectos. ¿Cuál es la probabilidad de que eso ocurra? Bueno, voy a tomar la primera muestra. Si esa muestra no tiene defectos, es porque la tomé de estos 800. La probabilidad que eso ocurra es 800 entre 850. ¿Verdad? Esa sería la probabilidad de que la primera muestra haya sido tomada de las muestras sin defectos. Ahora voy a tomar la segunda muestra. ¿Cuántas me quedan aquí? Me quedan 799 porque ya cogí una de aquí. Y ya el total que me quedan son 849. Si la segunda muestra no tiene defectos, fue porque la tomé de aquí. ¿Qué probabilidad es que eso ocurra? 799 de 849, que son las que me quedan. El producto de estas dos cosas me da la probabilidad de que X sea 0. ¿Queda claro?
Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Veamos el segundo caso. De las dos muestras, una no tiene defectos y la otra sí. Eso podría ocurrir de dos maneras. Que la primera esté buena y la segunda mala, o al revés, ¿verdad? Pero aquí no importa cuál tome yo primero o cuál tome después, porque mi variable X simplemente está definida como cantidad de muestras sin defectos de dos muestras que cogí, ¿verdad? No importa cuál es, si es la primera o la segunda. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Vamos a suponer que la primera muestra la tomo sin defectos. Entonces, otra vez la estoy tomando de las 800 del total de 850. Entonces, esta es la probabilidad de que la primera muestra no tenga defectos. Una vez que tomo la muestra de ahí, la que sigue sí tiene defecto, ¿verdad? Porque aquí X es 1, nada más. Solo una de las dos muestras no tiene defecto. Entonces, la muestra que sigue, ¿de dónde la tomo? La tomo de aquí. Esa sí ya es defectuosa. La tomo de 50. ¿Y cuántas me quedaban? 849, porque ya saqué la primera. Entonces, la probabilidad sería 50 de 849. Esta es la probabilidad de que la segunda muestra sí tenga defectos. Vean que el ejercicio pudo haber ocurrido distinto. Que yo primero cogiera la defectuosa del total y que después coja la no defectuosa, la buena, que quedarían 800. Profe, Sí. con permiso, por qué es el 2? O sea, sí, ¿por qué es el 2? Ajá. Porque es lo que estoy explicando. Si yo estoy tomando dos muestras, ¿ok? De esas muestras, si X es 1, significa que una no tiene defectos, ¿verdad? Eso puede ocurrir de dos maneras. Que la primera esté defectuosa y la segunda buena. Pero también puede ocurrir que la primera esté buena y la segunda esté defectuosa. Eso es lo que puede pasar. ¿De acuerdo? El primer cálculo, veamos, fue este. Yo tomé la primera buena. Entonces la probabilidad de que eso ocurra es 800 de 850. Y si la segunda está mala, tiene defectos, fue porque la tomé de las 50 respecto a las 849 que quedaban. Este cálculo está claro, ¿verdad? Pudo haber ocurrido de esta otra manera, que yo primero tomara la mala de las 850. Ah, ok. Entonces el 2 no tiene nada que ver con... O sea, es que no entendía por qué solo había un 2 en ese y no las otras dos opciones. Esa es porque hay dos formas de sacarlo, Ajá. no por ser dos muestras, digamos. No, hay Ok, hay listo. dos formas de que eso ocurra. Sí, esa era la pregunta, ya Y entendí. lo que pasa es que lo que estaba haciendo aquí es que si lo hago de esta manera, cojo primero la mala y luego la buena. ¿Verdad? Luego tendría que sumar estas dos cosas, ¿verdad? Pero fíjense que no importa, finalmente el denominador es el mismo y el numerador total es el mismo. Entonces por eso aparece aquí 2. Que sumar esto es lo mismo que multiplicar por 2 esta probabilidad.
por eso es. ¿Ok? Luego, la última es que las dos muestras estén malas. Entonces, las dos las tomé de aquí. Entonces, la probabilidad de que la primera la tome de aquí es 50 de 850. Me van a quedar 49 aquí y 849 en total. Entonces, la segunda también la tomé de ahí, entonces sería 49 de 849. ¿Okay? Y esas serían entonces las probabilidades asociadas a esta variable que es cantidad de muestras defectuosas de las dos que tomé. ¿Okay? Y este gráfico lo que hace es simplemente dibujar estas probabilidades. Fíjense que la probabilidad acumulada a 0 era 0,86. Esta es la probabilidad de que X sea igual a 0. Es este valor. El cual lo que hacemos es repetirlo hasta el siguiente valor, pero aquí está, la bolita está abierta porque cuando X es igual a 1, el valor que obtenemos es acumulado, ¿verdad? Es 0,997, ¿verdad? Es este más este. Y luego sigue así constante hasta el valor de 2. Otra vez la bolita está abierta. Le sumamos 0,03 y me da 1. ¿Okay? Esa sería la representación de la probabilidad acumulada para este ejemplo. Ahora vamos a ver un par de definiciones, que es el cálculo de la media de una variable aleatoria, la cual se calcula como la sumatoria de X por su probabilidad, X por f de X. ¿Okay? Vamos a hacerla para este ejemplo, que era el ejemplo número 2, en el cual nosotros teníamos una variable aleatoria X. Esta era la cantidad de bits transmitidos erróneamente, de 4 bits en total. Los valores eran 0, 1, 2, 3, 4 y esas probabilidades eran dadas. Entonces, estas probabilidades corresponden a f de X. Entonces, para calcular la media, simplemente lo que hacemos es multiplicar cada valor de X por su probabilidad, por f de X. Y finalmente, aquí puse m como media, porque no tenía aquí cómo escribir mu. Entonces, mu sería la suma de esto. ¿Okay? Entonces, para este ejemplo, la media sería de 0,4. Es esta fórmula. Y también la definición de varianza. La varianza de una variable aleatoria es similar a la definición de varianza que habíamos visto antes para datos. Es el valor de cada valor de X menos su media elevado al cuadrado multiplicado por su probabilidad, por la probabilidad de X. Hay otra manera de calcularlo que aquí desarrollando la fórmula, esta fórmula notable y simplificando nos da esta otra fórmula que es una fórmula simplificada. Lo puedo calcular como X menos mu cuadrado por f de X o X cuadrado por f de X menos mu cuadrado. Vamos a hacerlo aquí con este ejemplo de ambas maneras. Entonces, para la primera, haríamos X menos mu elevado al cuadrado para cada uno de los valores. Y eso multiplicado, cada X menos mu al cuadrado, multiplicado por f de X. ¿No? Entonces aquí lo que hicimos fue aplicar esto. Ahora lo que hacemos es sumarlo. ¿Okay? Entonces hacemos la suma. Y nos queda que la varianza, o sea, v de X, nos da ese valor. Vamos a utilizar ahora la otra fórmula. La otra fórmula simplificada sería elevar al cuadrado cada X, multiplicarlo por f de X, sumar eso y al final restarle mu al cuadrado. Entonces, vamos a ocupar mu al cuadrado. Aquí mu lo teníamos calculado, entonces ocupamos esto al cuadrado. Luego necesitamos X al cuadrado multiplicado por f. Entonces sería cada X
elevado al cuadrado y eso multiplicado por su probabilidad. ¿Okay? Está el cálculo de cada uno de estos términos. Ahora eso hay que sumarlo. Eso está sumado. Y entonces la varianza, en este caso la calculo como esta sumatoria menos μ al cuadrado. Bueno, este es el mismo ejercicio resuelto. Y luego tenemos otra propiedad con las variables aleatorias, y es que si X es una variable aleatoria discreta y tiene esta distribución de probabilidad F, como en este caso, tenemos nuestra variable X y tengo sus probabilidades, que son estas de aquí. Y yo hago un cálculo con X, que sería esta función h de X. Imagínense, por ejemplo, definamos h como, por ejemplo, X a la 3. ¿verdad? Digamos que yo hago esta fórmula que es X elevado a la 3. Vamos a calcularlo. Esto elevado a la 3. Y lo calculamos para todos los valores de X. Eso sería X a la 3. Entonces dice que el valor esperado, o lo que es lo mismo, la media de esta función h de X, es lo mismo que cada valor de h por f de X. Entonces, el valor esperado de X a la 3, yo lo puedo calcular multiplicando X a la 3 por f de X. ¿Sí? Es decir, esto por esto que es la probabilidad de cada uno de los X. La sumatoria de eso queda 0,784. Este sería lo que llamamos el valor esperado de esta función, que en nuestro caso es X a la 3. Aquí viene como ejemplo, para estos mismos datos, calculado el valor esperado de X al cuadrado. Fíjense esta columna que utilizamos para calcular la varianza. En esta columna, este término, que es la sumatoria de X al cuadrado por f de X, esto, 0,52, esta es la sumatoria, corresponde precisamente al valor esperado de X al cuadrado, porque fue calculado así, como X al cuadrado por f de X, que es este 0,52 que aparece. Vamos a resumir lo que hemos visto. Hemos visto la definición de una variable aleatoria, en este caso variables aleatorias discretas es lo que hemos estudiado. La variable aleatoria discreta es simplemente una variable que tiene un espacio muestral que me da distintos valores posibles de un experimento aleatorio. Ejemplos que hemos visto aquí, la transmisión de bits, transmito 4 bits y yo defino como variable aleatoria X la cantidad de bits transmitidos erróneamente. ¿Okay? Entonces, si transmití 4, mi variable aleatoria X tendría los siguientes posibles valores, 0, 1, 2, 3 o 4. ¿Okay? Les voy a pedir que alguno de ustedes me defina una variable aleatoria. Por ejemplo, Meribet. Vamos a suponer que el experimento que vamos a hacer es lanzar dados. ¿Okay? Vamos a lanzar, este está muy fácil. Vamos a lanzar 2 dados. ¿Okay? Y vamos a definir como variable aleatoria, ¿no?, la suma de los números que resultaron de lanzar los 2 dados. Entonces, vamos a escribir aquí los valores de esa variable aleatoria X. ¿Cuáles serían los posibles resultados de esa variable aleatoria?
digamos, serían como todas las sumas posibles, digamos. Todas las sumas posibles del lanzamiento de los dos dados. O sea, se numera así como, digamos, si 1 más 1, así, 2. Correcto. Ok. Bueno, 2. Del 1 al 12, ¿no? Ajá. Correcto. No, del 1 al 12 no, del 2 al 12. Del 2 al 12, ajá. Correcto. Esos serían eso sería la definición de mi variable aleatoria. ¿Okay? Ahora, las variables aleatorias tienen una distribución de probabilidad. Esa distribución de probabilidad la vamos a llamar f minúscula de x y esa es la probabilidad asociada a cada uno de los posibles valores de x. Para este ejemplo que acabamos de inventar, ustedes van a hacer de tarea el cálculo de este valor de f de x. ¿Okay? Luego definimos también lo que es la probabilidad acumulada y la llamamos f mayúscula de x, que es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual a cada uno de estos valores. Eso también lo van a hacer de tarea. Entonces de tarea van a calcular f de x, f minúscula de x y f mayúscula de x también. Profe, disculpen que nada más, mayúscula dijo menor o igual y minúscula mayor o igual. La f minúscula es simplemente, f minúscula es la probabilidad, esto es igual a la probabilidad de que mi variable sea igual a cada uno de esos valores. Y f mayúscula es igual a la probabilidad de que x sea, voy a escribirlo así, menor o igual que cada uno de los valores, tal y como está definido en la presentación. Después de calcular estas distribuciones, también hagan de tarea el gráfico, la representación gráfica de f mayúscula de x. Después, listo. Y luego de eso vimos también bueno, y calculen cuál es el valor esperado de x, o lo que es lo mismo, la media, y calculen la varianza de x. ¿Sí? Todo eso también para este mismo ejercicio. También vimos que yo puedo calcular el valor esperado de una función de x, ¿no? Supongamos que yo voy a definir, vamos a definir h de x como x elevado a la 2 menos 2 multiplicado por x más 5. ¿Okay? Voy a definir esa función de x. Calculen también cuál es el valor esperado de h de x. ¿Okay? Bien, continuamos. Ahora lo que vamos a ver son algunas distribuciones de probabilidad especiales que siguen las variables aleatorias discretas, ¿verdad? Estas que tienen valores, digamos, enteros, que no son continuos. La primera de ellas es la distribución uniforme. La distribución uniforme ocurre cuando todos los posibles valores de la distribución tienen la misma probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Algo de eso habíamos mencionado anteriormente. Entonces, si yo tengo n cantidad posibles de resultados y todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, la probabilidad asociada a cada valor sería simplemente 1, que es la probabilidad total dividido entre la cantidad de datos. Cuando x es una variable aleatoria discreta que toma valores enteros consecutivos, como a más 1, a más 2, etcétera, hasta b, ¿verdad? Cuando b es el valor mayor, entonces la cantidad de datos que hay de posibles valores se calcula como b menos a menos 1 o b menos a más 1, que es lo mismo, ¿no?
Y entonces la probabilidad sería utilizando esta misma fórmula, 1 entre n, donde n sería esta cantidad. Entonces la probabilidad asociada a cada valor sería 1 entre b menos a más 1, ¿verdad? Se puede demostrar que el valor esperado de x o la media de x es b más a entre 2 y su varianza b menos a más 1 cuadrado menos 1, todo eso dividido entre 12. Profe, Sí. ¿y cuál es la probabilidad de que puedan dejar la tarea hasta el próximo jueves? Sí, está bien, no hay problema. Traigamos el jueves. Gracias, profe. Muy bien. Entonces veamos, aplicando estas fórmulas, yo también aquí les preparé una hojita con el cálculo, ¿verdad? Entonces, dígame, alguno de ustedes un número entero, cualquiera. 23. 23, vamos a suponer que tengo una distribución entre 23 y, bueno, y ese que está ahí puesto, 48. ¿Okay? Entonces, la cantidad de datos entre 23 y 48 son 26 datos. Aquí está calculado, es este menos este, como vimos, más 1. ¿Okay? Entonces, son 26 observaciones. ¿Cuál es la probabilidad asociada a cada una de esas observaciones? Eso no está aquí. ¿Cuál sería el valor de la probabilidad de cada observación? Sería 1 dividido entre esta cantidad de observaciones, ¿no? Y todos tienen esa misma probabilidad de 0,04 más o menos. El valor de la media o, pongámoslo mejor, valor esperado de x. Y aquí pongamos varianza como v de x. El valor esperado, siguiendo esta fórmula, sería, fíjense, la suma de b y a dividido entre 2. 35,5 es el valor esperado de estas observaciones. Y la varianza, también aplicando la fórmula, sería, perdón, esta es la uniforme discreta. Creo que, algo le pasa a esta máquina. Está ahí como pegado. Qué raro. Sí. Bueno, aquí lo que dice, no, este es sigma, no, esta es sigma, no varianza. Para hacer la fórmula le tengo que quitar la raíz. ¿Sí? Sigma cuadrado, ahora sí. Sería, fíjense que este término de acá corresponde a este, que es n. Entonces es n al cuadrado menos 1 entre 12. N cuadrado menos 1 menos 12, esa sería la varianza. ¿Okay? Y sigma, y si vamos a ponerle sigma, sería la raíz cuadrada de esto. ¿Okay? Bueno, esa es la primera distribución de probabilidad. Para este ejemplo que acabamos de estudiar, con la distribución uniforme discreta también como tarea, calculen ustedes cuál es la probabilidad de que x, vamos a ponerlo así, calculen f de 25. No, más interesante, 35,5. ¿Cuál es la probabilidad acumulada para el valor de 35,5? ¿Okay? Y también la probabilidad acumulada para 25.
Hagámoslo aquí para 35. ¿Ok? Bien, la que sigue es la distribución binomial. Esta es una distribución muy interesante porque existen muchísimos fenómenos que pueden ser modelados como distribuciones binomiales. En la distribución binomial tenemos un experimento que solamente tiene dos posibles resultados, que vamos a llamar éxito o fracaso. Éxito significa que se obtuvo un determinado resultado que era el que a mí me interesaba. No necesariamente es un resultado bueno. Imagínense que ustedes están haciendo la inspección de casas construidas por su empresa constructora y tienen ustedes tienen un cierto estándar, ¿verdad? Ustedes hacen la contabilización de, no sé, errores que fueron encontrados en las casas, y cuando esa cantidad de errores es menor que una cierta cantidad, que es su estándar, no sé, tienen menos de 5 errores, por decir algo, entonces su casa es catalogada como aceptable, ¿ok? Pero si la cantidad de errores es más de, ¿cuántos dije? 5. Entonces la casa es catalogada como no aceptable. Entonces, un experimento de Bernoulli podría ser ir a inspeccionar una casa y determinar si la casa es rechazada, ¿verdad? Porque no es aceptable, es rechazada. Y entonces aquí en este experimento, yo voy, reviso la casa, mido los errores. Si los errores me dan más de 5, entonces eso sería, entre comillas, un éxito. ¿Por qué? Porque dio el resultado que yo estaba preguntando. Y aquí definí éxito como una casa rechazada. ¿Ok? La probabilidad de que eso ocurra lo vamos a llamar P. ¿Ok? Y esa probabilidad puede ser que ustedes ya la tengan medida. ¿Ok? Porque ya han hecho muchos proyectos, han hecho muchas casas, han revisado, están trabajando con el mismo equipo de personas, con un procedimiento ya muy estandarizado de construcción, tienen muy controlado, y ustedes podrían tener medida esa probabilidad de que una casa sea rechazada, de que esté mala. Para hacer más, vamos a suponer que su control de calidad está, yo diría que bastante malo, porque la probabilidad de que una casa esté rechazada P es de un 10%. Eso no necesariamente es bueno. O sea, si tuvieran una probabilidad de rechazo menor, digamos de 0,01, un 1%, la cosa estaría mejor. ¿Okay? Pero bueno, esa sería una distribución binomial. Yo voy y reviso una casa y solamente tengo dos posibles resultados. Éxito porque la rechacé, fracaso porque no la rechacé. Ok, en esta distribución de Bernoulli, esto es como lanzar una moneda al aire, ¿no? Tengo dos resultados nada más. Nosotros decimos que en un ensayo aleatorio de Bernoulli es, digamos, es un ensayo aleatorio cuando los ensayos, cada vez que yo voy y hago el ensayo, es independiente. Cada ensayo tiene solamente dos resultados, éxito o fracaso, y que la probabilidad de éxito la llamamos P. Eso es lo que se conoce como un experimento binomial. ¿Okay? Entonces, la distribución de probabilidades de esa distribución binomial tiene la siguiente forma. Acá en el experimento lo que nosotros vamos a hacer es realizar cierta cantidad de ensayos. En el ejemplo de nuestra casa, supongamos que yo tengo el condominio que construí, está conformado por ¿cuántas casas podrían ser? ¿Alguien? 50, profe. Condominio de 50 casas, y yo quiero determinar cuál es la probabilidad de que de esas 50 casas
una cierta cantidad que vamos a llamar X sea dé como resultado éxito, es decir, que sean rechazadas. ¿Ok? Y digamos que, ¿cuál es la probabilidad de que de esas 5, digamos, sean rechazadas? ¿Cómo se calcula eso? Fíjense que se parece un poquito a lo que vimos antes. Si 5 casas son rechazadas, eso significa que yo cogí, inspeccioné las 50 y de esas 50 habían 5 rechazadas y 50 menos 5, o sea, 45, estarían en buenas condiciones. La probabilidad que es conocida, la probabilidad P de que una casa sea rechazada, estamos suponiendo que es de un 1%. Entonces, si estas 5 casas fueron rechazadas, la probabilidad de que eso ocurra sería P por P 5 veces, ¿no? Porque esas 5 estuvieron rechazadas. Entonces sería P elevado a la X. La probabilidad de que la casa no sea rechazada sería la diferencia, 1 menos 0,01, 1 menos P. Y eso elevado a la cantidad de casas que no fueron rechazadas. De las 50 de N menos 5 que sí fueron rechazadas, me da N menos X. Entonces, eso me daría la probabilidad. Sin embargo, como aquí yo revisé N casas, pero aquí puede eso ocurrir de distintas maneras, entonces eso se multiplica por la cantidad de combinaciones, perdón, de permutación, de combinaciones, perdón, que se calcularía así, ¿verdad? En nuestro caso, esta notación 10 de 3 sería 10 factorial entre 3 factorial por 7 factorial, ¿verdad? Donde aquí tenemos n, esto es x, esto es n factorial, x factorial y esto es n menos x factorial. ¿Sí? Porque este es el total de combinaciones posibles de las cuales de 5 de una muestra n, x hayan resultado con el resultado de rechazo. ¿Okay? Entonces, esta es la forma de calcular esa probabilidad. Aquí ya yo se las programé, ¿verdad? Fíjense que aquí tengo las combinaciones y aquí está el cálculo de esas probabilidades. Bueno, aquí viene un ejemplo que ustedes lo pueden revisar, pero ya aquí hicimos uno propio, ¿verdad? Bueno, tal vez nada más para verificar. En este caso dice, cada muestra de agua tiene una probabilidad del 10% de estar contaminada. Entonces aquí la probabilidad es del 10%, punto 1. Dice, suponga que las muestras son independientes, encuentre la probabilidad de que en las siguientes 18 muestras, entonces vamos a sacar 18 muestras, exactamente 2 estén contaminadas. Entonces X sería 2. Aplicando la fórmula que vimos, esa probabilidad me da 0,2835 que está aquí en la fórmula ya calculada. En el caso de un experimento binomial, bueno, también puedo calcular las probabilidades acumuladas, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de que al menos 4 muestras de esas 18 estén contaminadas? Entonces tendría que calcular la probabilidad de que X sea, primero tendría que calcular la probabilidad de que menos de 4. Entonces tendría que hacer la probabilidad de que 0, de 1, de 2 o 3 estén contaminadas. Y 1 menos eso me daría la probabilidad de que 4 o más sean las contaminadas. ¿Okay? Entonces se usa, bueno, la fórmula de la probabilidad acumulada que ya vimos y la diferencia me daría la probabilidad que me están consultando. ¿Okay? Y bueno, y la otra definición que viene aquí en la presentación es cómo se calcula la media o el valor esperado de una distribución binomial. Es muy sencillo, es n por p, donde n es la cantidad de observaciones y p es la probabilidad. Eso también está aquí. Vamos a ponerlo así, valor esperado.
Aquí ya está programado. Y también ese sigma cuadrado, que sería la varianza. Profe, yo creo que ya estamos sobre la hora. Sí, ya estamos a las 3. Entonces, nada más quería llegar hasta aquí, terminar esto. Les voy a subir el archivo de Excel y entonces nos veríamos el próximo lunes. Vamos a hacer más ejercicios de esto que estudiamos hoy, de ejemplos. Y la tarea estaría para de 8. Listo. Entonces, llegamos hasta aquí y que pasen buena tarde.